Vale, siguiendo con las bases textuales, habíamos visto hasta ahora el texto narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo, y ahora nos quedan dos bases textuales. La primera que vamos a ver es la del texto dialógico. Cuando hablamos de texto dialógico, estamos hablando de textos que también se llaman textos dialogales, diálogos directamente, o a veces se les llama también textos conversacionales. A mí texto conversacional no me gusta mucho, ¿por qué? Porque hay textos dialógicos, es decir, hay textos que tienen forma de diálogo, que en realidad son textos literarios, no son conversacionales en el sentido de que un texto conversacional es un texto oral, es una interacción oral, y un texto que sea dramático, es decir, un texto que pertenezca al teatro, sería un texto dialógico, pero no conversacional, porque es una creación literaria y no espontánea por parte de un autor. Entonces, por eso yo prefiero que lo llaméis texto dialógico, que además es la terminología que usa el coordinador de la UIB. Y si el día del examen os cae un texto dialógico, os van a preguntar qué base textual es y va a utilizar la terminología dialógico. Entonces, ¿qué es el texto dialógico o el texto dialogado? Sería el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores de forma que los participantes se turnan en el papel de emisor y receptor. Es verdad que luego tendríamos un texto particular que es el monólogo, pero el monólogo no sería un texto dialógico propiamente dicho. Para que haya un diálogo, lo que necesitamos son dos o más interlocutores que van intercambiando información y que por eso a veces son emisor y a veces son receptor. En el caso del texto dialógico, el texto dialógico oral se rige por dos principios básicos. El primer principio es el de la cooperación y el segundo principio es el de la cortesía. La cooperación, ¿de qué trata? El principio de la cooperación consiste en que cuando nosotros tenemos un diálogo, la información que estamos compartiendo con la otra persona es la que la otra persona necesita para poder respondernos y para entrar en la conversación, y al mismo tiempo no nos salimos del tema, porque si nos salimos del tema vamos a descolocar a la otra persona. Y si os fijáis, eso es algo que hacemos habitualmente cuando estamos hablando con alguien de cualquier cosa. En cuanto cambiamos de tema, que decimos, vale, venga, y ahora cambiando de tema, tal, introducimos otro tema de esa manera para que la otra persona no se pierda, porque imaginaos que yo estoy hablando de la Dana y de repente digo, bueno, y el año pasado me compré un boli de 10 colores. La otra persona va a decir, ¿y ahora qué viene esto? Entonces, nos regimos por el principio de la cooperación y luego también nos regimos por el principio de la cortesía. ¿De qué se trata el principio de la cortesía? Primero, si nos dirigimos a una persona en un tono formal o informal, no hablamos igual con el médico que con el del banco si vamos a pedir un crédito, que con nuestros amigos o que con nuestro hermano pequeño, no hablamos igual. En el caso del médico o en el caso del notario o del banquero o del empleado de banca, vamos a utilizar un tono más cortés. Seguramente vamos a utilizar el usted, aunque el usted en castellano de España está desapareciendo. Sabéis que en Hispanoamérica no desaparece porque en Hispanoamérica ellos no tienen el tú. En la mayoría de países hispanoamericanos es usted, incluso los padres con los hijos se dicen de usted, no se dicen de tú. Pero aquí en el castellano de España, hasta no hace tanto, estaba muy claro. Cuando era una persona mayor o una persona a la que no conocías, la tratabas de usted. Pero ahora estamos sustituyendo el usted por el tú, hasta tal punto de que coges un avión y desde megafonía te tratan de tú. O vas a yo qué sé, yo voy a una tienda y de repente una dependienta que acaba de cumplir 16 años me dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y a mí me dan ganas de decirle, perdone, la conozco, porque me trata con una familiaridad. Y es verdad que hay algunos entornos en los que se dice, no, es que tienes que tratar al cliente de tú para acercarlo más. Bueno, a mí en algunos contextos me molesta y yo creo que tendríamos que seguir manteniendo el tono formal, por ejemplo, para dirigirnos a las personas mayores que no conocemos. El usted también me parece que es necesario. Pero bueno, ese sería el primer principio de la cortesía. Y después también sería el principio de la cortesía mostrar interés hacia el interlocutor. Esto lo hacemos, alguien nos está contando algo y decimos, sí, en serio, no me digas, o asentimos con la cabeza,
estamos dando muestras de que estamos siguiendo la conversación, no estamos así, la otra persona nos dirá, me estás siguiendo, me estás escuchándome, sino que intervenimos en lo que la otra persona dice. Escucha activa. Efectivamente, es lo que se llama escucha activa, ¿eh? Y no solamente eso, sino que además también es principio de la cortesía evitar interrumpir o imponerse. Hay personas que hablan y que no dejan que tú metas allí tu observación porque se imponen. Entonces, esos principios son los principios que rigen el buen diálogo, en este caso el diálogo espontáneo. Luego, cuando los escritores en las novelas introducen diálogos o en el teatro escriben obras que están basadas única y exclusivamente en el diálogo, van a intentar imitar la forma oral de hablar y van a utilizar también estos principios, aunque sean textos literarios. ¿Cuál es la estructura? Según Adam, uno de los lingüistas que más ha estudiado el diálogo, en realidad todos los diálogos, para él, todos los diálogos completos tienen 3 secuencias básicas. La primera secuencia sería la de apertura. Voy a empezar a hablar y voy a decir, hola, ¿qué tal? O ¿cómo estáis? O ¿recuerdas lo que hablamos ayer? Voy a introducirme de alguna manera en el diálogo. Después vendría una serie de secuencias transaccionales que serían pregunta-respuesta y después vendría la secuencia final de cierre. Venga ya, nos vemos, hasta mañana, nos decimos cosas, esta cosa tan mallorquina de nos decimos cosas que es, nunca más nos hemos vuelto a decir nada al respecto. Cuando un mallorquín te dice ya diré cosas, es como ya se acabó, ya es una forma de no decirte no, pero bueno, te lo dicen. Otros autores como Van Dijk dicen que es un poco más complicado el diálogo, introducen más secuencias. Una sería la apertura, evidentemente, después vendría la preparación hacia la comunicación, que sería, ¿te acuerdas de aquello que te comenté ayer? Vale, esa sería la preparación. Después, la orientación hacia el tema de la conversación, pues mira, de aquello que me pasó ayer, ahora te voy a decir que no sé qué. Después vendría el objeto de la conversación, ya sería en concreto lo que te voy a contar, la conclusión y después el cierre con formas como adiós, hasta luego, etc. El día del examen no vais a tener un diálogo completo, entonces no vais a tener la fórmula o la secuencia de apertura, las secuencias transaccionales y luego la secuencia de conclusión. Como hasta ahora no entraba este tipo de texto, no sé qué os pueden preguntar, pero no creo que pregunten con ese nivel de concreción, pero simplemente es para que tengáis presente pues efectivamente que en un diálogo completo, aunque el diálogo sea espontáneo, aunque no lo sepamos, no decimos lo primero que se nos viene por la cabeza, sino que mantenemos un orden de eso, de la apertura, la información que nos damos después y el cierre para que la otra persona sepa que ya hemos acabado. ¿Cuáles son las características lingüísticas del diálogo? En el diálogo nos encontramos, por ejemplo, con el uso de vocativos e imperativos. ¿Qué es un vocativo? Un vocativo es el sintagma nominal que utilizamos para llamar a alguien. María, te voy a contar lo que me pasó ayer. O alumnos, prestad atención porque ahora viene no sé qué. Ese María, que va en la escritura entre comas, cuidado, los vocativos en la escritura van entre comas, ¿sí? O ese alumnos, coma, eso sería el vocativo. Vocativo viene del verbo latín, vocare, que significa llamar. Entonces, es la palabra mamá, te voy a comprar algo, ese mamá, coma, sería el vocativo. Es muy normal introducirlo en los diálogos. Además de eso, nos encontramos con el uso de los imperativos. Cuando cogemos el teléfono, dígame, eso sería un imperativo. Es el tiempo verbal que utilizamos para dar órdenes. Sí, es muy habitual en los diálogos que utilizamos el imperativo. No os lo he dicho aquí, pero luego lo veremos en ejemplos. Sabéis que los diálogos, cuando se escriben, se introducen con un guión largo, no con un guión corto, sino con un guión largo. Esto lo sabéis porque lo habéis visto en las novelas. En el caso del teatro, de los diálogos dramáticos, lo que aparece es el nombre del personaje y luego un punto, 2 puntos y luego lo que dice el personaje. En el teatro los diálogos no están introducidos por un guión, sino que están introducidos por el nombre del personaje que pronuncia aquella secuencia.
Aparte de todo eso, nos encontramos con muletillas. ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son esos tics verbales que todos tenemos y que repetimos muchas veces. Pero no solamente las dudas, sino hay personas, por ejemplo, que todo el tiempo repiten en serio, en serio, en serio, o que dicen todo el tiempo yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, o todo el tiempo quiero decir, quiero decir, quiero decir. Y yo tenía un amigo que decía kircir, que era quiero decir, pero ya, y lo repetía tantas veces. O profesores, yo he tenido, esto me da un poco de vergüenza confesarlo, encima que esto se va a ver, pero yo tenía profesores que tenían muletillas y le íbamos contando al profesor las veces que repetía aquella muletilla, que es como ese latiguillo, esa expresión que repites de todas formas, de todas formas, de todas formas, de todas formas, de todas formas. A mí, por ejemplo, me dicen que digo mucho literalmente, literalmente, y intento, cuando voy a decir un literalmente, intento controlarme para no decir un literalmente, pero eso serían las muletillas, aquello que decimos y aquello que repetimos y que es como un poco marca de la casa. No, me sigues, entiendes, claro, bien, bueno, eso serían muletillas. También nos encontramos con formas modalizadoras, es decir, verbos, locuciones o adverbios que se emplean para introducir el punto de vista del que habla. Por ejemplo, en el caso de los verbos, nos vamos a encontrar con verbos como desear, creer, opinar, pensar, prometer, y con el predominio del presente. Es que yo creo que, es que yo pienso que, es que yo digo que, es que yo considero que. ¿Por qué? Porque es mi punto de vista. Entonces, como es mi punto de vista, voy a utilizar ese tipo de verbos modalizadores y de tiempos verbales en presente. Y después locuciones y adverbios del tipo, en mi opinión, sin duda, decir verdad, desgraciadamente, por mala suerte, ojalá, ese tipo de conectores, de adverbios o de locuciones adverbiales que introducen el punto de vista del que habla. Además de todo eso, nos vamos a encontrar con un concepto que ya conocéis de otras modalidades textuales, que es la de ixis. Pues el otro día me encontré con mi primo, y estuve hablando con él. Él me dijo que, y yo le dije que. Y entonces él me respondió y yo le dije, él y le son pronombres que hacen referencia a un sustantivo que ya ha aparecido antes, que es primo. Esto es la de ixis. Y pensad que muchas veces en el lenguaje oral la de ixis va acompañada de señalar. ¿Dónde, mamá, típico, ¿dónde está mi chaqueta? Tu chaqueta está en el armario. No, es que he ido y no la he encontrado ahí. Ese ahí se está refiriendo al armario y a veces, ¿cómo que no? Mira, la estoy viendo yo, está ahí. Muchas veces la de ixis va marcada en el lenguaje oral también con el lenguaje no verbal, con lo que nosotros vamos marcando. Esto es muy habitual también en el texto oral. Como el diálogo imita el canal oral, si no es directamente oral y es un diálogo que imita el canal oral, de lo que se trata, como os he dicho, por ejemplo, en el caso de los escritores, es de que los diálogos parezcan reales. ¿Qué se hace? En esos casos lo que se hace es que se imita la oralidad, se van a usar oraciones simples, la sintaxis va a estar formada por oraciones simples, con poca subordinación, con elipsis abundantes. Si yo voy a utilizar un refrán, esta mañana me he levantado a las 5, he ido al gimnasio y al volver del gimnasio he metido la mano en la chaqueta que no me había puesto desde el año pasado y me he encontrado un billete de 50 euros. Al que madruga y dejo esa frase inacabada, eso es muy normal. O, oye, ¿y tu coche? En lugar de decir, ¿dónde está tu coche? ¿Y tu coche? Pues, mi coche, en el garaje. En lugar de decir, mi coche está en el garaje. Eso es muy normal en el diálogo oral y, por tanto, cuando los escritores lo intentan imitar en el canal literario, también lo van a utilizar. Frases inacabadas, nexos sencillos, anacolutos. ¿Qué son anacolutos? Es un error sintáctico
producido porque estoy hablando y me he perdido. Y empiezo diciendo, resulta que es que el otro día me encontré con mis primos y entonces estuve hablando con ellos y de repente voy y le digo, en lugar de les digo, digo le digo. Si me quiero referir a uno solo de mis primos, tendría que haberlo dicho, tendría que haber dicho, me encuentro con mis primos y entonces mi primo Mario me cuenta no sé qué y yo le digo. Pero cuando hablamos es muy normal que nos perdamos por mitad de la frase, sobre todo cuando la frase es muy larga. Eso es un anacoluto. ¿Cómo sería la definición? Anacoluto sería un error sintáctico, un error sintáctico. Y también, como os he dicho, muchas frases incompletas. Muchas veces utilizamos diálogos referidos, que serían esos diálogos, como el que he dicho ahora. El otro día voy y me encuentro con mi primo y le digo a mi primo qué, y mi primo me responde qué. Eso es un diálogo referido. Yo estoy hablando con alguien y le estoy diciendo algo que me ha dicho alguien. Y finalmente también, como características lingüísticas, tenemos que hablar del grado de formalidad y vuelvo a insistir que no hablamos igual con una persona a la que no conocemos y que a lo mejor es mayor que nosotros y que a lo mejor incluso nosotros percibimos como intelectualmente superior, por ejemplo, no hablamos igual con esa persona que con un niño pequeño o que con un familiar nuestro o que con un compañero o un amigo. El grado de formalidad en el diálogo va a variar. Y resulta tan extraño decirle al del banco al que le vas a pedir un crédito, jo tío, ¿cómo te pasas? Resulta igual de incongruente eso que si yo llego a casa de mi madre y digo, estimada progenitora, la saludo con inmensa alegría hoy en este día tan especial. Mi madre va a decir, ¿qué te has tomado? O sea, el grado de formalidad funciona en los dos sentidos. Es tan malo dirigirte en un grado informal a alguien en una situación que requiere un registro formal como utilizar un registro demasiado formal en una situación que requiere un registro informal o coloquial. ¿Me explico, verdad? Muletilla. ¿Me explico? Muletilla. Vale, otra muletilla. Tipos de diálogo. Vale, los diálogos, muletilla. Los diálogos pueden ser tanto orales como escritos. En el caso de los diálogos orales, como os he dicho antes, vamos a incluir signos paralingüísticos y signos cinésicos. ¿Qué son los signos paralingüísticos? El tono de nuestra voz, la mayor o menor intensidad, la entonación. Si estamos enfadados, gritamos y nuestra voz tiende a ser más aguda, aunque no queramos. Los signos cinésicos son los que indican movimiento. Si yo estoy en una situación relajada, mi cuerpo también va a estar relajado, pero si estoy enfadada, probablemente voy a tener posturas cerradas. Esto se estudia, esto es el lenguaje no verbal. Hay un libro de una autora americana, el libro es yo creo que de los años 80 o 90, que es como la Biblia del lenguaje no verbal, que justamente se llama eso, el lenguaje no verbal, y la autora se llama Flora Davis y estudia cómo cambia nuestra postura corporal, incluso cómo se nos dilatan las pupilas, cómo sudamos más o sudamos menos en algunas situaciones en las que estamos con gente con la que nos sentimos cómoda o con gente con la que no nos sentimos cómoda. Entonces, todo esto influye en el lenguaje oral. Los diálogos pueden ser espontáneos cuando no están preparados, en este caso sería la conversación, como hemos visto, o los diálogos pueden ser planificados, donde nos encontraríamos, por ejemplo, con los debates de los políticos. Cuando hoy es martes, hoy es miércoles. Cuando los miércoles el gobierno tiene una sesión de control, los líderes de los partidos de la oposición tienen preparado lo que le van a preguntar al presidente y también la réplica. Yo no lo sabía. O sea, diga lo que diga el presidente, ellos ya tienen preparada la réplica y el presidente igual. Le pregunten lo que le pregunten, ya tiene preparada la réplica y la contrarréplica. Sí. Pensé que no, hasta que lo dijo Albert Rivera. Sí. Que eso estaba planeado. Se Sí, tiene sí. que pasar las preguntas y tienen que aceptarlas porque según qué... Las preguntas se pasan y el presidente del gobierno o el ministro que vaya a responder tiene las preguntas, pero no solamente eso. Como ya sospechan lo que va a responder el líder de la oposición,
luego tienen preparada la contrarréplica. Sabéis que además el que siempre cierra el debate es el presidente del gobierno, siempre, sea del partido que sea, el presidente es el que siempre cierra el debate, tiene el derecho a la última réplica. Entonces, el diálogo se supone que es espontáneo, pero es planificado. Si a mí me invitan a una mesa redonda, por ejemplo, que me ha pasado, he ido a veces, por ejemplo, a presentaciones de libros, y yo sé que voy a intervenir, yo tengo más o menos preparado lo que voy a decir. Luego a lo mejor varío en función de cómo se vaya desarrollando el diálogo, pero tengo más o menos planificado lo que voy a decir. Vale, en los diálogos escritos hay que distinguir entre el diálogo en los relatos y el diálogo en el teatro. El diálogo en los relatos, es aquel diálogo que encontramos en las novelas o en los cuentos. Cada vez que interviene un personaje, nos encontramos con el guión largo. Y las intervenciones de los personajes van acotadas con dijo que, añadió, sugirió, gritó. Hay veces en las que esos verbos dicendi se llaman, verbos de decir, no aparecen. ¿Por qué? Porque ya se entiende quién está hablando y en qué tono está hablando, pero muchas veces aparece y eso nos da muchas pistas. Y tenéis que pensar que los diálogos ayudan ¿a qué? Los diálogos ayudan a que avance la acción y los diálogos en los relatos y en las novelas también nos ayudan a conocer a los personajes. ¿Por qué? Porque ya no es solo lo que nos cuente el narrador del personaje, sino lo que el narrador cuenta de sí mismo a través de lo que dice. En las novelas y en los relatos es muy importante que el escritor imite bien el canal oral. Y cuidado, que imite bien el canal oral en esa situación determinada y con esos personajes concretos, porque si no resulta muy artificial el diálogo, ¿vale? ¿Qué ocurre después con el teatro? Y cuando hablo del teatro también estoy hablando, por ejemplo, de los guiones. Los guiones de la serie, los guiones de la televisión tienen una estructura muy parecida a la estructura del teatro. En las series de televisión y en las películas pocas veces tenemos un narrador, es decir, una voz en off que nos indique algo, pocas veces. Y cuando en una película o en una película o en una serie tenemos una voz en off, quiere decir que hay algo que falla, que el guionista, el director ha necesitado un apoyo extra que en teoría no tendríamos que tener. En el teatro no hay voces en off. Entonces, en el diálogo teatral nos encontramos con simplemente las intervenciones de los personajes. Esos personajes se retratan a sí mismos y retratan todo lo que tienen alrededor a través de esas interacciones orales. No hay un narrador que nos vaya diciendo lo que está pasando. No hay un narrador omnisciente. No, ni omnisciente, ni interno, ni nada, sino que son los personajes los que se describen a sí mismos a través de lo que dicen y a través de lo que otros personajes dicen de ellos. Entonces, es importantísimo y de hecho se convierte en la sustancia misma de la obra. El género teatral tiene sentido porque hay diálogo, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Como en el teatro no tenemos narrador, los conflictos, los sentimientos y las ideas se transmiten mediante los diálogos de los personajes. Y en ese caso nos podemos encontrar con tres tipos. Nos podemos encontrar con el diálogo, que es lo más frecuente. Habla Manolita, le responde Don Luis, le responde Luisito, vuelve a hablar Manolita. Eso, por ejemplo, Las bicicletas son para el verano, que es una obra con la que yo trabajo normalmente en secundaria y que a mí me gusta mucho. Nos encontramos con monólogos. ¿Qué es un monólogo? Seguro que habéis visto algún tipo de obra teatral que son monólogos, los habéis visto en televisión. Juan Dávila mismo. Mr. Big, claro, es una persona que se pone delante del público y empieza a hablar, bla. Eso es un monólogo. Hay obras teatrales que son solamente un monólogo. Ah, ¿no? Entonces monólogo no es que no habla. No. Monólogo no, es mimo. Cuando no hablan y solamente actúan, Mr. Bean, por ejemplo, es mimo, no es monólogo. Monólogo es una persona delante. Sí. Y en el teatro, en las obras en las que hay diálogo, también hay momentos en los que hay monólogo. Es ese momento en el que un actor, se queda solo delante del público,
No hay otros actores y entonces él lo que hace es que verbaliza lo que se supone que es su pensamiento. Hay algunos monólogos de la historia de la literatura que son famosísimos. Por ejemplo, el Ser o no ser de Shakespeare, que es uno de los monólogos de Hamlet. O, por ejemplo, en la literatura en castellano, seguramente el monólogo más conocido es el de La vida es sueño. Hay una historia en esta obra de teatro y en un momento dado el protagonista, que se llama Segismundo, se queda solo y empieza a pronunciar un monólogo que termina con ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces, eso sería un monólogo, un momento en el que el actor se queda solo delante del público y expresa algo. En algunas obras, sobre todo en las obras más antiguas, nos encontramos con lo que se llama una parte. Una parte es una forma de comunicarse un poco extraña y es que hay 2 o 3 actores en el escenario y en un momento uno de los actores se dirige hacia el público y nos dice, por ejemplo, estos 2 son tontos. Y se supone que estos 2 que están en el escenario no le oyen. Entonces es uno de los personajes transmite su pensamiento al público. Esto era muy típico en el teatro del siglo de oro, incluso en el teatro del siglo XIX. En el teatro de los siglos XX y XXI no es tan habitual. En la parte sería eso, hay otros personajes en la escena, pero no me escuchan mientras yo me dirijo al público. Y después, ¿qué son las acotaciones? Las acotaciones, aunque pertenezcan al texto teatral, no las dice nadie. Las acotaciones son indicaciones que hace bien el director de la obra, bien el escritor, de, por ejemplo, si en este momento los actores tienen que gritar, chillar, tienen que estar contentos, tienen que moverse. Hoy en día los escritores de teatro contemporáneos utilizan muchas acotaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es el escritor y otra cosa es el director. Pero, por ejemplo, en la época de Shakespeare, Shakespeare era a la vez el escritor y después era el que dirigía la obra. Y en el teatro de Shakespeare hay muy pocas acotaciones porque él sabía lo que tenían que estar haciendo los actores en ese momento. Y en el teatro griego clásico pasaba lo mismo. Por eso hay pocas acotaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a trabajar el texto dialógico al principio a través de un fragmento de una novela y después, a medida que vayan pasando las semanas, yo os iré dando fragmentos teatrales para que veáis también textos dialógicos dramáticos, que pertenezcan al género dramático teatral. ¿De acuerdo? ¿Sí?